te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal, con el doctor Fernando Dotti. Muy buenas noches para todos, esto es La Eterna Vigilancia a través de Radio Cuervo Uruguay. Onofre Laborde es mi nombre y tengo el agrado de presentar al protagonista, al encargado de este espacio, el señor Fernando Dotti, a quien le doy las muy buenas noches. ¿Qué tal, Onofre? Buenas noches, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Muy bien, con un poco de humedad y un poco de lluvia también, pero sin ningún problema mayor y obviamente también haciendo el seguimiento de lo que va ocurriendo en Venezuela, bueno, distintas situaciones que van ocurriendo en el mundo con un Estado que parece que cada vez te cuida más, entre comillas, ¿no? Y hoy tenemos una temática que siempre está en tela de juicio, ¿no? Es un asunto que se nombra mucho, quizás hay muchos prejuicios, ¿no? Y que refiere al capitalismo, así que le doy el pie para que pueda dar el desarrollo. Sí, esto dice relación con el título de la columna de hoy, La mentalidad anticapitalista. Es el título de un libro que escribió Ludwig von Mises allá por la década del 50, 1953 o 1956. Es el libro en donde, busca las explicaciones acerca de cómo es posible que un sistema que está basado en la libertad del individuo, un sistema que ha sacado a millones de seres humanos de la pobreza, que ha transformado acaso los lujos en necesidades, ¿cómo es posible, decía, que tenga una resistencia tan importante, ¿no? Entre otras cosas, Mises explica en su obra que los responsables de las políticas e ideas destructivas de nuestros tiempos debemos buscarlos no en las masas, sino en los intelectuales. Y la razón es sencilla, dice Mises, porque las masas, precisamente por no desarrollar filosofías propias, siguen a los líderes. Entonces, Mises continúa explicando cómo las ideologías, que al decir de Venegas Lynch, la ideología, el término ideología es una palabrota, es una mala palabra para el liberalismo está muy lejos de ello, en tanto se concibe a una ideología como una construcción a priori, como algo cerrado, determinado, definido, sin la posibilidad de explorar nuevas alternativas, nuevas avenidas del conocimiento, algo totalmente contrario a la tradición de pensamiento liberal, ¿no? Pero retomando con Mises, decía que las ideologías fueron acaso las que explicaron las catástrofes de todo el siglo XX, los colectivismos, pero esto no fue el logro de multitudes, sino de hazañas de pseudo eruditos y pseudo intelectuales, ¿no? Entonces, el desafío está precisamente en lograr imponerse en la lucha por las ideas, cambiando esta filosofía dominante de esta mentalidad anticapitalista. Fíjese, Onofre, que este libro es del año 56 y ya esta concepción estaba impregnada, digamos, es decir, esta concepción de que ha ido convenciendo a las poblaciones del mundo occidental, digamos, de este mito, de esta falacia, de este bolazo mayúsculo del estado de bienestar, una vieja utopía según la cual se puede vivir mejor sin trabajar, una cosa de locos, ¿no? Pero esto está prendido en la mentalidad de la gente en general. Pero lo cierto es, como lo hemos repetido muchas veces en estas columnas, que el Estado, como sostenía el decimonónico Bastiat, no puede entregar nada que no le haya robado a otro antes, arrebatado a otro antes, y siempre está dejando una estela de destrucción de riqueza en el proceso. Porque hay una cosa que tenemos que entender, así como Milton Friedman decía que no hay cena gratis, que alguien paga la cuenta, esto es así, el Estado no hace nada sin antes no haber consumido capital. El Estado no genera riqueza, de la misma manera que no genera puestos de trabajo. El Estado se sirve de la riqueza que han generado otros para
después aplicar ese concepto nefasto, que es la redistribución de la riqueza, que en buen romance lo que implica es redistribuir por la fuerza, mediante la coacción, lo que la gente, el mercado, ya distribuyó libre, soberana y espontáneamente en los distintos supermercados, en fin, y afines, que es lo que hace al sistema de precios, básicamente, ¿no? Por eso es que hablaba de la lucha de las ideas, ¿no? Y es muy importante rescatar desde la tradición del pensamiento el origen de, por ejemplo, la lucha por las ideas que implicó la revolución independentista de las colonias de Estados Unidos, ¿no? Precisamente este país fue el que no sustituyó una tiranía, los caprichos del rey Jorge III de Inglaterra, por otra, sino que entendieron perfectamente que la clave estaba precisamente en los límites al poder. En otros términos, puedo decir, así sin temor a equivocarme, que la concepción de lo que fue Estados Unidos después se basó en una grandísima desconfianza que había hacia la autoridad y hacia el Estado y hacia el poder, ¿ah? Y simultáneamente tenía y recíprocamente tenía una confianza en el individuo, en la gente, en el mercado. De hecho, hablábamos de que el concepto de ideología es una palabrota, dice Venegas Lynch. Bueno, los padres fundadores de Estados Unidos también sostenían este concepto. Miren, John Adams, por ejemplo, refiriéndose a las ideas detrás de la Revolución Francesa, por ejemplo, sostuvo que la ideología era la ciencia de la idiotez, y agregó que todas las constituciones francesas hasta entonces se debían a un pensamiento idiota. Eso es lo que decía John Adams en los discursos on Dávila. Pero bueno, hablábamos de la mentalidad anticapitalista, ¿no? Creo que esto se combate obviamente con ideas, y sobre todo acá creo que aplica muy bien la frase que dice que la verdad nos hará libres, ¿no? No hay un ámbito quizá en donde se aplique con mayor trascendencia esto que en esta materia, la materia a analizar del sistema de libre mercado, el capitalismo, la materia económica, porque si hay algo que nos ha enseñado la historia, es que no existe un terreno más fértil para sembrar los colectivismos, para sembrar la pobreza, la miseria, todos estos desastres que estamos viendo en Cuba, en Venezuela, en lo que fue la URSS, en lo que fue la cortina de hierro en la Europa del Este. No hay, decía, un terreno más fértil para todo esto que la ignorancia. Y no, esto no lo digo en una acepción peyorativa, sino por desconocimiento, propiamente dicho, porque en definitiva todos somos ignorantes, nada más que en distintos temas. Así que bueno. Mises habla de la mentalidad anticapitalista, le dedica un libro a esto, y también antes de ingresar de lleno en el libro, voy a citar a Bertrand de Jouvenel, que es un pensador que es citado por Huerta de Soto en una de sus clases, y Bertrand de Jouvenel dice, bueno, trata de buscar una explicación, ¿no?, de por qué los intelectuales odian al capitalismo. ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez a esto, Onofre? ¿Por qué los intelectuales odian el capitalismo? La verdad que no, pero obviamente que le debe tocar sus intereses, ¿no? Exactamente. A lo largo de la historia, pues, mire, cita incluso a pensadores de la antigua Grecia, Bertrand de Jouvenel. Pero los intelectuales han visto con recelo todo lo que oliera a actividad mercantil. Platón, por ejemplo. Y son contrarios a la economía de mercado, y toda la mayoría de los intelectuales y demás del mundo del arte, de la cultura, el cine, el teatro, son todos socialistas. ¿Por qué? ¿Por qué esa incomprensión de la cultura, entre comillas, a quien emprende? ¿No? Entonces, bueno, Bertrand de Jouvenel, que además seguramente recoja conceptos que están vertidos en el libro de Mises, habla de tres, digamos,
tres niveles que llevan a explicar esto. Uno es el desconocimiento. Desconocimiento teórico fenomenal de cómo funcionan los procesos de mercado. El orden empresarial, que en definitiva siempre hemos dicho en esta columna que el empresario de bien, no aquel que está en convivencia con el gobierno de turno y que su éxito se basa solamente en favores, en prebendas, en protecciones arancelarias, en subsidios. No, eso de empresario no tiene nada. El buen empresario es el que está ideando permanentemente la mejor forma de brindar el mejor producto, de la mejor calidad, el mejor precio, y con eso lograr el favor del prójimo, de sus semejantes, y de esa manera ser premiado en la elección del voto diario que hace la gente, es decir, el mercado, con sus elecciones diarias y abstenciones diarias. No existe un proceso democrático, más democrático que el proceso de mercado, donde cada uno va, elige, y no elige lo que depende de su entera subjetividad, ¿no? Ahora, el orden empresarial puede ser complejo en la medida que es muy difícil comprender las subjetividades, las preferencias de tantos y tantísimos millones de habitantes del planeta. Pero a la vez que complejo es simple. ¿Por qué? Esto es como andar en bicicleta, ¿vio, Onofre? Es decir, uno simplemente anda, aprendió a andar y anda, y no sabe y desconoce la cantidad de procesos físicos, biológicos, bioquímicos, que se desarrollan cada vez que uno está avanzando y pedaleando. Bueno, con esto es lo mismo. El proceso de mercado es eso, es la gente arrojando al sistema de precios sus preferencias, y con eso permite que se reasignen más eficientemente los recursos. Esta explicación solo la puede proporcionar la teoría económica, ¿no? Y específicamente la Escuela Austríaca de Economía. Ahora, los intelectuales muchas veces se dan muchísima importancia a sí mismos, ¿no? Se miran mucho el ombligo, pero la mayoría son ignorantes absolutos en materia económica, ¿no? La segunda explicación a la que hace referencia Bertrand de Jouvenel es la soberbia del falso racionalista, dice. Porque el intelectual piensa que, bueno, sabe mucho más que el resto, porque ha leído muchísimo, porque tiene muchos artículos escritos, asiste a muchas discusiones, tertulias, y por eso puede pensar que es mejor que los demás. Y puede pensar que está más legitimado que cualquiera para decir qué es lo que se tiene que hacer. De hecho, muchas veces los autoritarismos más grandes que han existido a lo largo de la historia han tenido el respaldo de muchos intelectuales. Pensemos en las odas a Stalin de Neruda, pensemos en el apoyo de intelectuales de nuestro país al régimen cubano, en fin. Ahora, ¿le parece a estos intelectuales una ofensa a su sensibilidad de encender la tele? Porque dice, qué horrible, la falta de cultura de toda la gente. Esta gente son un peligro en potencia. Es lo que dice Huerta de Soto. Detrás de cada intelectual puede haber un dictador en potencia. Es la fatal arrogancia de la que hablaba en su libro Hayek, ¿no? Y lo que decimos siempre, detrás de cada dictador siempre ha habido una corte de intelectuales que le han dado respaldo, fundamento teórico a sus regímenes, ¿no? Pensemos en el Hombre Nuevo, en Cuba, y toda esa sarta de disparates que han vendido con tanto éxito, la verdad, ¿no? Y el otro pilar, en donde se encuentra la explicación al por qué el odio al capitalismo, está en el resentimiento y la envidia, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve en el proceso de mercado una situación muy incómoda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces puede decir el intelectual, bueno, yo hago estos cuadros, pinto estos cuadros, estas obras de teatro, publico estos libros que no me los compra nadie, porque algo mal debe andar en la sociedad que no valora lo que yo hago, mis grandes libros, etcétera, ¿no? Y en todo caso, aunque le vaya bien, tampoco nunca es suficiente, porque supuestamente no se reconoce la valía intelectual. Entonces, no logra
entender o digerir, mejor dicho, que cualquier tipo que emprende algo que ni terminó el liceo haga más plata que él, vendiendo, no sé, poniendo una carnicería, un mercado de frutas y verduras, en fin. Entonces considera que es una sociedad injusta, ¿no? Eso es lo que las masas demandan, ¿no? Entonces, bueno, es por eso, como decía Mises, es tan importante la discusión en los ámbitos del mundo de las ideas, ¿no? Decía Mises que los escritores, los estudiosos y los artistas en Estados Unidos tienden a considerar al hombre de negocios como un bárbaro, ¿no? Un ser desalmado, está solo ocupado por hacer plata, ¿no? Y el intelectual, el catedrático, desprecia a sus alumnos, a quienes les inquieta más el éxito del equipo de fútbol de su simpatía que el triunfo científico, considerándose vejado al advertir que un entrenador de fútbol gane más que un eminente filósofo, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Y para agravar aún más las cosas, resulta de un lado que estos científicos se oponen terminantemente a estudiar doctrina económica, dice Mises, y de otro que casi todos ellos están convencidos de la íntima malignidad de un sistema económico basado en el lucro y el beneficio personal, ¿no? Pero este resentimiento, esta envidia, dice Mises, se da, por ejemplo, en los burócratas, en los empleados de oficina, ¿no? ¿Y por qué? Dice, y bueno, el empleado que se considera un trabajador intelectual, ¿no? Por eso se enfurece cuando comprueba que muchos trabajadores manuales, por decir algo, ganan más que él, teniéndoseles en incluso mayor aprecio. El capitalismo, sostiene el empleado de oficina, así como lo menciona Mises, evidentemente no reconoce el verdadero valor del trabajo cerebral, sobreestimando en cambio la faena meramente muscular de seres inadecuados, ¿no? También dedica algunas páginas Mises al comunismo de Broadway y Hollywood, ¿no? Dice, ¿y por qué? ¿Por qué desprecian al capitalismo cuando facturan varios miles, ¿no? Producto de que la gente los elige en el proceso de mercado, libremente, soberanamente, en tanto se ofrezca un servicio o un producto que satisfaga los deseos de la gente, ¿no? Pero el gran artista de Hollywood amanece un día rico y famoso, ¿no? Pero mañana, en cambio, puede pasar al olvido, si no acierta en las preferencias de la gente. Entonces le atribula la ansiedad de que su futuro dependa enteramente de los caprichos y de los antojos de una muchedumbre a la cual desprecia o la mira por arriba del hombro, que solo quiere diversiones. Entonces es muy difícil saciar esa inquietud, esa desconformidad, ¿no? Y quien padece eso se agarra de cualquier ilusión, por más fantástica que le parezca. Y llegan incluso a creer que el liberalismo, el comunismo, los liberará de todos estos problemas. Porque ¿no dice acaso, no prometía el colectivismo del hombre nuevo que iban a ser todos felices? A propósito, está bueno, a punto de partida de este comentario de Mises, decir, la Agenda 2030, la Agenda Marxista 2030, o neomarxista, precisamente es esto, ¿no? El eslogan, ¿cuál es? No tendrás nada y serás feliz, ¿no? Es esto, es venir a aprovecharse de esta mentalidad anticapitalista, prometiendo cosas impracticables o que se pueden practicar solo a costillas de la prosperidad y el bienestar de la población, ¿no? Pero bueno, la nota característica de la economía de mercado deriva de actuar en tres grandes cosas, ¿no? Es decir, ahorrar, invertir y los que inventan métodos nuevos para ir mejorando la utilización del capital, ¿no? Ahora, la gran ventaja de este sistema es que permite que pueda existir la posibilidad de que cualquiera pueda integrar estos grupos, ¿ah? Es decir, en una economía libre, en la sociedad capitalista, el que está abajo en la pirámide social
en la medida que den la tecla con las preferencias de su prójimo, va a ascender o debe ascender rápidamente, de la misma manera que tiene que caer el que está en la cúspide de la base, si no logra acertar con las preferencias de la gente. Ahora, sin embargo, la filosofía popular, en esa mentalidad anticapitalista predominante, precisamente denosta de todo esto. Dice Mises, Juan Pérez se haya convencido de que las nuevas industrias, gracias a las cuales disfruta de una vida más cómoda que la que tuvieron sus padres, o que los padres ni pudieran sospechar, son obra de un ente mítico llamado progreso. La acumulación de capital, el espíritu empresarial y el ingenio técnico nada tienen que ver con una prosperidad que, en su opinión, solo surge por generación espontánea. Nada más alejado de la realidad, ¿no? Las cosas no suceden porque sí, y la historia no es un caos incomprensible regido por el azar. Las cosas pasan o no pasan por algo, en la medida de que además existan marcos institucionales que permitan que las cosas sucedan. Pero, como decíamos, los empresarios, los capitalistas, los técnicos, bajo la égida del mercado, prosperan en la medida que satisfagan de la mejor manera posible a sus consumidores. Las ideas revolucionarias y reformadoras, en cambio, mire lo que dice Mises, fueron acogidas con entusiasmo por la inmensa mayoría de ignorantes a impulso de las dos posiciones más poderosas del planeta, la envidia y el odio. Así es como se ha construido el socialismo y el comunismo, ¿no? Entonces, a veces lo que pasa es que la gente no apoya el socialismo porque sepa que le va a mejorar su condición, y rechaza el capitalismo porque sepa que les perjudica. Solamente se convierten al socialismo porque quieren creer que ahí van a progresar, y odian al capitalismo porque quieren creer que éste les daña, porque se repite lo que se dice. Pero en verdad lo que ciega más definitivamente es la envidia y el odio, ¿no? El capitalismo. Lo dejé hablar sí. plenamente porque es como néctar, ¿no? Para los oídos. Directamente está describiendo muy bien la situación, y le felicito. Y perdona que le interrumpa porque pensé que había pausado justo. Obviamente que esto me hace acordar a un viejo proverbio de las comunicaciones que dice: queremos que te vaya bien, pero no mejor que a nosotros. Entonces, es como, y al viejo dicho, bueno. y al viejo dicho de que se cuidan la chacrita, ¿no? Porque imagine que todas estas personalidades, entre comillas, que hoy día tenemos, ¿no? Bueno, la ciencia, que siempre salen y dan opiniones, obviamente, con cizaña, ¿no? Tendenciando hacia su conveniencia, obviamente, que cuando ellos agarran y ven, ¿no? Que aparecen nuevas propuestas y más, que incluso ocurre en la música, porque tengo muy buen conocimiento del ambiente para decirlo, que cuando aparecen propuestas nuevas o algo que les toque un poquito el panal, saltan como las abejas directamente. Sí, tal cual. Ahora mientras lo escuchaba me venía a la mente, hay un libro que está muy bueno, que es de Werner Sombart, del año 2009 por ahí, y se llama ¿Por qué no hay socialismo en los Estados Unidos? Más allá que Estados Unidos de un tiempo a esta parte ha abandonado los ideales que alguna vez inspiraron a quien fue y ya no es el paladín de la libertad en el mundo, Estados Unidos viene cayendo en un derrotero lamentable desde hace varios años. Pero bueno, este libro explica y responde a esta pregunta, ¿no? Hace un tiempo un número en The Economist que se preguntaba por qué los norteamericanos nunca habían conseguido apropiarse del fútbol europeo, digamos, ¿no? Y se preguntaba algo más, el mismo artículo, que un poco más importante, digamos, ¿por qué el socialismo no ha conseguido triunfar en los Estados Unidos? Esa era la pregunta, ¿no? Porque, aplicando la lógica de Marx, ¿no? Todo hacía pensar que Estados Unidos sería la auténtica patria del socialismo. Industrialización, en fin, ¿no? Y sin embargo, jamás
salió el socialismo de círculos muy estrechos, ¿no? Han habido muchas explicaciones intentando dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero el sociólogo alemán Werner Sombart creo que da la tecla cuando dice que no hay utopía socialista que aguante el régimen de filetes de vaca y pasteles de manzana de la dieta norteamericana, ¿no? ¿Acaso en esa frase termina encontrando la explicación de que el capitalismo, el sistema de libre mercado, es el sistema que ha logrado sacar a mayor cantidad de seres humanos de la pobreza y que les ha dado el mayor nivel de bienestar? ¿Acaso los filetes de vaca y pasteles de manzana sea sinónimo de abundancia, ¿no? Uno mira, si hace el ejercicio histórico, hacer una cronología del tiempo, desde el año 0 a nuestros días, el ser humano vivió siempre sumido a la más absoluta miseria. La pobreza es la condición natural del ser humano. Y esto fue así. Si uno elige personajes de la historia, no sé, del siglo IV, otro del siglo X y otro del siglo XV, y las situaciones eran más o menos iguales, ¿ah? Sin embargo, uno advierte que a partir de la revolución industrial, a partir de que el mundo occidental adopta estas ideas, hay un crecimiento exponencial de la calidad de vida de la gente, de los ingresos materiales, en un contexto además en donde la población creció también exponencialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? Y bueno, obviamente, la aparición del capitalismo, que es lo que ha traído prosperidad a la gente. Hoy cualquier individuo, por más bajos ingresos que tenga, vive mucho mejor que el rey Luis XIV de Francia. El rey Luis XIV no tenía agua corriente, no tenía saneamiento, no tenía, si se enfermaba, no tenía antibióticos, en fin, no tenía un montón, no tenía luz eléctrica, cuestiones que hoy son básicas para cualquier ser humano en la actualidad. Pero bueno, el tema da para más, pero veo que se nos vino la hora, así que vamos cerrando por acá, Onofre. No hay problema, la verdad que muy disfrutable justo lo que está comentando, y también da para pensar muchas cosas a la audiencia y a todos en general, ¿no? Obviamente que estos tipos de cuestiones que está describiendo, uno se pone a pensar en lo que pasa en sistemas como el de Venezuela, Cuba, Corea del Norte, los países de Medio Oriente, que se han quedado en el tiempo, no han avanzado casi en ciertos aspectos, sobre todo los de condiciones de vida, y que acá, más allá de que puedan haber problemáticas, la posibilidad de crecer y de tener una forma de vida mucho más confortable están, y eso no hay ninguna duda, ¿no? Sí, totalmente, es así. Digamos que este sistema lo que ha permitido es lo que decía, ¿no? Aumentar la posibilidad del nivel de vida de la gente. Es una máquina de sacar gente de la pobreza, ¿tá? Es el antídoto a la pobreza. Muchas veces dicen, bueno, sí, en realidad el socialismo es la ideología de los pobres. Bueno, sí, en realidad si los pobres votan a la izquierda y los ricos a los procapitalistas, que no hay, lamentablemente, el espectro político, suponiendo que lo hubiera, ¿a quién le conviene más que entonces que haya pobres? Sí, ¿no? Totalmente claro. Obviamente. A quienes dicen quererlos, pero que los necesitan, y los quieren tanto que los multiplican, ¿no? Pero bueno. Para despedir, bueno, como siempre agradecerle, excelente la verdad el material, y también por la voluntad, por estar ahí presente, por esa disposición, que es difícil encontrar gente seria hoy día y responsable, aunque hay. Y también, bueno, si tiene algún comentario o invitación con algo, alguna novedad, como siempre lo puede comentar. Bueno, muchas gracias. No, simplemente en el final, como siempre decimos, es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. Viva la libertad, un fuerte abrazo para cada uno. Como yo te quiero. Es el fin de la eterna vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.